Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y muchas gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Queremos animarte a que puedas abrir tu corazón y tu mente a lo que estamos por compartir y esperamos que sea de mucha bendición para ti. Miren, yo no sé si alguna vez han leído en el Evangelio de Juan, que a veces Juan hacía unos comentarios un poco fuera de lugar. Yo me he reído esta semana un montón con alguna gente que ha hecho reels acerca de eso, ¿no? Porque Juan y la mayoría de los discípulos de Jesús eran gente joven. Y yo me puedo imaginar que si esa gente estuviese viva hoy, Jesús hubiese venido en esta época, ¿verdad? Esa gente postearía unos TikToks comiquísimos, de verdad. Seguramente harían unos reels súper cómicos. Y yo veía, ¿verdad?, algunas frases que Juan colocaba en parte de sus evangelios y yo decía, este pana no tenía ni idea de que nosotros íbamos a estar leyendo esto 2000 años después. Seguro, porque las cosas que escribió denotan que era un tipo un poquito inmaduro, ¿no? Miren, en Juan capítulo 20, versos 3 y 4, dice que los dos corrieron, Pedro y Juan, a la tumba de Jesús para cerciorarse a ver de qué había pasado, si Jesús realmente había resucitado. Y dice, y Juan corrió más rápido. ¿Qué necesidad, amigo? ¿Qué necesidad de poner eso? ¿Me explico? Juan capítulo 8, versos 10 y 11, en todos los evangelios, dice que cuando se acercaron los soldados a capturar a Jesús, uno de los discípulos le cortó la oreja a uno de los soldados. Y Juan es el único que dice, entonces Simón Pedro. Oye, amigo, ¿para qué tenías que decir que era él? Yo me doy cuenta en el Evangelio de Juan que había una especie de, yo no sé si era un pique, o yo no sé si era un tema de burla, ¿verdad? Pero para más ñapa, Juan se refiere a sí mismo en múltiples ocasiones como el discípulo a quien Jesús amaba. Oye, no es como demasiado. ¿No crees tú que es como demasiado decir que de los 12, digamos que a Judas no, pues? Digamos que no lo vas a meter en ese paquete, pero tú te vas a decir de ti mismo que tú eres el discípulo que Jesús amaba. Ahora, yo lo que puedo interpretar de esto es que Juan no tenía ni idea de que 2000 años después alguien iba a estar leyendo sus inmadureces, de verdad. Estoy seguro. Juan no tenía ni idea del impacto, de la trascendencia, del legado que iba a dejar las cosas que él había escrito. Yo estoy seguro que si alguien le hubiese dicho eso, no iba a poner nada de eso. O quizás sí. De repente su humor negro trascendía el nivel de impacto que iba a tener. Hay unos cuantos aquí que tenemos ese nivel de humor. Pero yo quiero creer que muchas veces tú y yo subestimamos lo que hacemos, lo que estamos viviendo, las diferentes temporadas que estamos pasando, nuestras acciones. Yo quiero creer que tú y yo muchas veces subestimamos el impacto que eso puede tener en múltiples generaciones. Cómo eso puede marcar un antes y un después en la historia de muchas personas. Yo no creo que Juan sabía que toda la iglesia de Cristo 2000 años después iba a ser impactada por lo que él escribió en ese momento. Y de la misma manera es difícil que tú y yo podamos ver lo que va a suceder en nuestro futuro. Con las acciones que estamos tomando hoy, con lo que estamos haciendo hoy día, con las decisiones que estamos tomando, es muy difícil que tú y yo podamos visualizar a dónde eso va a llegar. ¿Qué tan lejos va a alcanzar un mensaje que quizás estamos predicando aquí un domingo? ¿Qué tan lejos puede llegar quizás una conversación que tuvimos con una persona? ¿O qué tanto puede impactar a próximas generaciones las decisiones que estamos tomando el día de hoy? Yo dudo mucho que Juan pensaría que millones de personas, miles de años después, iban a ser impactadas por lo que él estaba escribiendo. Y aun cuando los discípulos sabían quién era Jesús, sabían que era el Hijo de Dios, sabían que era el Mesías, sabían que era el enviado, yo no creo que ellos hayan logrado dimensionar qué tan lejos iba a llegar lo que ellos estaban viviendo, lo que ellos estaban haciendo y lo que ellos estaban escribiendo en ese momento. En el Evangelio de Juan vemos estas diferentes facetas de la personalidad de Juan cómicas, ¿no? Un poquito inmaduras. Y en las cartas de Juan ya vemos que Juan maduró un poquito más. Y esas cartas y ese evangelio tenían unos destinatarios específicos. Había una gente a quien esas cartas tenían que llegar. Y Juan, cuando las escribió, seguramente tenía en mente solamente a esas personas. Seguramente no estaba pensando en ti y en mí que estamos aquí el día de hoy. Él no sabía que en la ciudad de Valencia, a un continente de distancia, iba a haber gente que estaba siendo inspirada
por lo que Él escribió 2000 años atrás. Y yo creo que de la misma manera, para ti y para mí, es difícil pensar que lo que estamos haciendo hoy, que las decisiones que estamos tomando hoy, que las cosas que estamos emprendiendo van a tener un impacto y van a dejar un legado por miles de años. Tendríamos que ser quizá un poquito creídos, ¿verdad? Tendríamos que ser quizá un poquito egocéntricos para pensar que las decisiones que yo estoy tomando con mi vida van a impactar muchas próximas generaciones. Creo que para el ser humano, su mente no logra ver tan allá. Nuestra mente no logra ver miles de años más allá. Pero la realidad es que hoy estamos leyendo algo que alguien escribió hace más de 2000 años en el Evangelio de Juan, y aún estamos leyendo cosas que alguien escribió hace más de 5000 años. Y yo estoy seguro que Moisés no se imaginó que lo que él estaba escribiendo en ese momento iba a impactar la vida de millones y millones de personas a lo largo de muchos años. Y sabe, yo creo que cuando tú y yo comenzamos a asimilar que las acciones que tomamos hoy, que las decisiones que tomamos hoy pueden tener un impacto mucho mayor del que pensamos, vamos a ser mucho más intencionales con lo que estamos haciendo, vamos a ser mucho más intencionales con lo que estamos decidiendo, vamos a ser mucho más intencionales con las conversaciones que tenemos. Imagínense si alguien le hubiese dicho a Juan que miles de años después personas iban a estar leyendo su carta. ¿Será que Juan iba a decir, yo corrí más rápido que Pedro? Quizás lo pensaría 2 veces. ¿Será que Juan iba a decir, y Simón Pedro le cortó la oreja? Yo me acuerdo que fue él. Y que quede por escrito, ¿no? Yo creo que quizás lo hubiese pensado 2 veces. Me pregunto si tú y yo pensaríamos 2 veces antes de hacer algunas cosas. Pensaríamos 2 veces antes de tomar ciertas decisiones. Pensaríamos 2 veces antes de decidir algunas cosas si supiéramos el impacto que eso va a tener en nuestro futuro. Estoy seguro que sí. Mucha gente ha tomado malas decisiones en su vida, como quizás casarse con la persona incorrecta, porque sí, nos podemos casar con las personas incorrectas. Quizás has tomado decisiones de irte del país y no era la decisión correcta. Quizás en algún momento tomaste la decisión de emprender un negocio y después te diste cuenta que no era el momento. Quizás tomaste la decisión de estudiar una carrera y luego te diste cuenta que no te gustaba. Y si alguien te hubiese dicho que eso iba a salir tan mal como salió, seguramente lo hubieses pensado 2 veces. Pero nuestra mente no puede ver el futuro. Y muchas veces nuestra mente no logra dimensionar el potencial que tienen las acciones y las decisiones que tomamos el día de hoy, el impacto y el legado que eso pueden dejar por miles de años hacia adelante. Y yo quiero animarte hoy a que tú y yo podamos ser más intencionales con lo que estamos haciendo, con lo que estamos decidiendo, sabiendo que al igual que la vida de Juan ha impactado a millones de personas a lo largo de miles de años, cuando una persona se dedica a caminar en el propósito de Dios para su vida puede dejar un legado, su vida puede causar un impacto mucho mayor del que espera y mucho mayor de lo que imaginas en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Yo quiero creer que mi vida puede dejar una huella que permanece en el tiempo. Yo quiero creer que cuando yo camino en el propósito de Dios para mí, en el propósito de Dios para esta iglesia, en el propósito de Dios para mi familia, para mi matrimonio, todo eso puede dejar una huella que permanece en el tiempo e impacta muchas más personas y por muchos más años de lo que yo puedo inicialmente pensar o imaginar. En el contexto cristiano, los discípulos de Jesús, con sus vidas, con sus escritos, con su influencia, durante una pequeña y corta época del tiempo han logrado influenciar a millones. ¿Y tú crees que eso solo está reservado a ellos? Yo quiero pensar que cuando tú y yo tomamos decisiones trascendentes en nuestra vida, tenemos la capacidad de impactar las próximas generaciones que vienen después de nosotros. Yo quiero pensar que cuando tú y yo tomamos decisiones sabias y acertadas, y cuando tú y yo somos personas intencionales que vivimos en el propósito de Dios, tenemos la capacidad de impactar a las personas a nuestro alrededor mucho más de lo que pensamos. Una vida intencional que vive en el propósito de Dios puede dejar un legado, puede dejar una huella que perdura y permanece en el tiempo y que trasciende nuestras cortas vidas. Y tú y yo tenemos que decidir en algún momento ¿de qué manera vamos a vivir? Si vamos a vivir para lo cotidiano o si vamos a vivir para algo trascendente. Si vamos a vivir para el día a día, si vamos a vivir para la rutina
o si vamos a asimilar que Dios nos dio un propósito mayor por el cual podemos vivir, que puede dejar un legado y que puede causar un impacto mucho mayor del que tú y yo podemos pensar o imaginar. Yo quiero sacarle el máximo provecho a mi vida. Yo quiero dejar una huella que permanece. Quiero dejar un legado. Y yo creo que todos tenemos el deseo de hacer lo mismo, de ser recordados, de dejar una huella en nuestro paso por este mundo. Ahora, quizás hay gente que está sentada hoy aquí y dice, me da flojera eso, ¿verdad? No es lo mío. De verdad que yo estoy contento con mi 15 y último. De verdad que yo con que llegue a la casa y tenga una cama donde dormir y una nevera donde refrigerar las cosas y un techo en el cual estar y un buen carrito y una buena familia, yo creo que ya con eso yo estoy listo, ¿no? Sin embargo, en algún momento de la vida, te advierto, todos llegamos a tener una crisis existencial. Todos. No es cuestión de si la vas a tener, es cuestión de cuándo la vas a tener. Hay personas que la tienen en el peor momento posible. Cuando están peor económicamente, cuando el matrimonio está en el peor momento, cuando el país está en el peor momento, ahí me voy a antojar de tener una crisis existencial. Hay personas que la tienen a temprana edad. Y las crisis existenciales no son más que preguntar, ¿qué cosa significativa he hecho con mi vida? ¿Qué cosa trascendente he hecho con el tiempo que he pasado en este mundo? ¿Qué legado y qué huella he dejado conforme he pasado por este plano terrenal? ¿Qué van a decir de mí cuando yo no esté? ¿Qué van a ser las cosas que las personas van a recordar de mí? ¿Sabes? No es cuestión de cómo, de si tú te vas a hacer esas preguntas, es cuestión de cuándo te vas a hacer esas preguntas. Y ahí viene muchas veces la llamada crisis de los 40. Cuando llegamos a la mitad de nuestra vida, a mí todavía me falta mucho. No, mentira. Estoy cerca ya. Me está respirando en la nuca ya. Menos mal que ya esa crisis existencial la tuve en etapas tempranas de mi vida. Espero que no vuelva. ¿Sabe? Muchas personas experimentan esta llamada crisis de los 40, que no es más que cuando estás en la mitad de tu vida, evalúas todo lo que has hecho hasta ese momento y comienzas a pensar que te queda poco tiempo para hacer lo que te falta. Y entonces comienzas a decir, ¿qué he hecho yo con mi tiempo? ¿Qué he hecho yo con el dinero que he tenido? ¿Qué he hecho yo con mis conocimientos? ¿Qué huella estoy dejando? ¿Qué legado estoy dejando? ¿Qué impacto he tenido? Si me muero mañana, la gente, ¿qué va a decir? ¿Qué van a recordar? Y entonces vienen los hombres y se meten en el gimnasio, se compran una moto, se empiezan a poner cadenas de oro y se ponen camisas abiertas hasta el pecho para que se le vean los pelos. No queremos llegar a eso. Y las mujeres se empiezan a inyectar en todos los lugares del cuerpo posible. Pasan por todos los cirujanos habidos y por haber, creyendo que eso va a resolver esa crisis existencial. Y yo me pregunto, cuando tú y yo ya no estemos aquí, si la gente va a recordar cuánto tú ganabas en el trabajo. Si la gente va a recordar cuántas veces fuiste al cirujano plástico. Qué bonita se veía, qué bonito se veía. Si la gente va a recordar cuántos kilos levantabas en mancuernas en el gimnasio. Yo me pregunto si la gente se va a recordar de cuánto dinero hacía mi negocio, por ejemplo. Yo quisiera pensar que mi vida puede dejar una huella que permanece en el tiempo, pero estoy 100% seguro de que nadie se va a acordar de nada de esas cosas. Porque nada de esas cosas dejan un legado. Nada de esas cosas dejan una huella. Todas esas cosas son como las huellas que quedan en la arena en plena orilla. Y vienen las olas y se las llevan y las borran. El tiempo se encarga de borrar todas las acciones y decisiones temporales y pasajeras de esta vida. Cuando nuestra vida se centra en lo cotidiano, el tiempo se encarga de borrar todas nuestras huellas. Todo lo que hemos hecho con mucho esfuerzo, con el paso del tiempo, no será recordado, porque las huellas que hemos dejado han sido huellas humanas, temporales y pasajeras, porque nos hemos enfocado únicamente en lo cotidiano. Pero ¿sabes qué, amigo, amiga? Dios tiene un propósito para ti, mucho mayor del que imaginas. Dios tiene un propósito valioso para tu vida, que trasciende lo cotidiano y que puede dejar una huella, que puede dejar una marca, que puede hacer la diferencia en miles de personas, aun cuando tú no lo puedas pensar o imaginar.
Yo me imagino que Juan no pensaba que las huellas de su vida iban a permanecer en el tiempo. Pero él conectó con el propósito divino que había para él. Y decidió caminar el camino que Jesús había trazado para su vida. Y su vida dejó huellas que hasta el día de hoy permanecen en el tiempo y seguirán permaneciendo hasta que Jesús venga por su iglesia. Esa es la clase de vida que yo quiero vivir. Y yo estoy seguro que es la clase de vida que Dios quiere que tú vivas también. Entonces, cuando llegamos a esa llamada crisis de los 40, experimentamos depresión, nos cuestionamos, nos alteramos, nos damos cuenta de que quizás hemos perdido el tiempo, de que no hemos logrado muchas metas que nos hemos trazado, de que quizás hemos tomado algunas decisiones equivocadas, de que no hemos hecho nada significativo. Y lo que sucede con eso es que comenzamos a hacer cambios en nuestro modo de vivir, pero esos cambios siguen dejando huellas temporales. No causan un impacto que deje huellas que perduren. Sea que lo reconozcamos tarde o temprano, para ti y para mí es importante dejar una huella. Para ti y para mí es importante ser recordados. Y yo quiero ahorrarte algunas crisis existenciales que quizás te esperan en tu futuro, diciéndote hoy que hay un propósito mayor para tu vida, que tú viniste a este mundo a cumplir. Que Dios no te creó solamente para pagar facturas, para ascender en el trabajo y para producir dinero. Hay un propósito mayor y cuando tú y yo conectamos con eso, tenemos el poder de dejar huellas que perduran, que podemos impactar a muchas más personas de las que pensamos cuando conectamos con ese propósito divino que Dios ha trazado para ti y para mí. Muchas personas a lo largo de sus cortas vidas han dejado huellas que hasta el día de hoy permanecen a pesar del paso del tiempo. Pero esas personas son las que viven para un propósito mayor y no solo para lo cotidiano. Por otro lado, cuando vivimos por lo cotidiano, es como dejar huellas a la orilla del mar. Las olas vienen, se las llevan y todo se olvida y todo pasa. Y saben, en la sociedad yo creo que nos sentimos muchas veces tentados por el ritmo acelerado de la vida a vivir de esa manera, enfocados solamente en lo que tengo por delante hoy, en resolver el problema de turno, en alcanzar la meta de corto plazo que tengo. ¿Cómo gano más dinero? ¿Cómo puedo ganar más fama y reconocimiento? ¿Cómo puedo ganar más seguidores, por ejemplo? ¿Cómo hago para verme mejor físicamente? ¿Cómo puedo hacer que me asciendan en el trabajo en el que estoy? ¿Cómo hago para que a mi negocio le vaya mejor? ¿Sabe? Todos esos propósitos no tienen nada de malo en sí, pero el impacto y el legado que dejan es temporal, es pasajero. En un tiempo nadie se va a acordar de cuánto tú y yo ganábamos, o qué tan bien nos veíamos, o qué tan lejos llegó el negocio. Nada de eso deja un legado, nada de eso deja una huella que perdure. Y saben, en Efesios capítulo 2, verso 10, dice Pablo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. A fin, con este propósito, de que hagamos las cosas buenas que Él trazó para nosotros desde antes de tu nacimiento. Dios ya sabe por qué tú ibas a nacer antes de que tú hubieses nacido. Dios ya sabía el propósito que tú viniste a cumplir en este mundo antes de que tú tuvieses uso de razón para comprenderlo. Y cuando tú y yo conectamos con ese propósito mayor, nuestra vida adquiere un mayor sentido. Lo cotidiano pasa a segundo plano porque encontramos una razón para vivir. La gente se deprime, la gente se pone triste, la gente pierde el norte, la gente comienza a tomar malas decisiones, se van por el camino equivocado porque se enfocan en cosas que son temporales y pasajeras. Pero cuando tú y yo conectamos con el propósito que Dios trazó para nuestra vida antes de nuestro nacimiento, podemos dejar huellas que permanecen por mucho tiempo en este mundo y que trascienden nuestra propia vida. Un legado que vale la pena construir y solo comienza a edificarse cuando tú y yo vivimos en el propósito especial que Dios trazó para nuestra vida.
¿Sabes? Yo quiero decirte hoy, amigo, hay un propósito mayor que obtener el ascenso que quieres. Hay un propósito mayor que ganar más dinero, que llenar tu cuenta bancaria. Hay un propósito mayor que tener un mejor carro. Hay un propósito mayor que conseguir una pareja. Nada de eso tiene nada de malo, pero todo eso es pasajero. Nada de eso tiene nada de malo, pero todo eso es pasajero. Y cuando tú y yo ya no estemos en este mundo, ¿qué huellas vamos a dejar? ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Qué impacto nuestra vida ha tenido? Dios te creó para dejar una huella. Dios te creó para que puedas causar un impacto en tu entorno, a tu alrededor, mucho más grande a veces de lo que tú imaginas. Pero para lograrlo tenemos que conectar con el propósito que Él trazó de manera especial, individual y única para nuestra vida. ¿Sabes? Ese propósito es el que nos lleva a marcar una diferencia. Ese propósito es el que nos permite dejar huellas que perduran en el tiempo, construir nuevas generaciones que comienzan en el fundamento que nosotros dejamos. Cuando eres padre te das cuenta del impacto que tus acciones y tus decisiones pueden tener en la vida de tus hijos. Y tú sabes que el legado más importante que vas a dejar, lo vas a dejar en la vida de ellos. Pero también puedes dejar un legado increíble para las personas que están a tu alrededor. También puedes impactar positivamente a tu comunidad, a tu ciudad, a tu entorno, a la gente que trabaja contigo, a tus vecinos, a tus amigos, a tu familia. En ellos también puedes dejar huellas que perduran en el tiempo. Y en Juan capítulo 13, verso 34, Jesús le aclara a los discípulos cuál es su propósito mayor. Tú puedes estar ahí sentado pensando, ok, bueno, vamos a empezar a orar, a ver cuál es mi propósito mayor. Puede durar años en eso. Pero hay un propósito muy claro que tú y yo tenemos en el reino de Dios. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado a ustedes, ustedes deben amarse unos a otros. Y el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Hay un propósito mayor muy simple, del que fluyen propósitos más específicos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, y amar al que está a nuestro lado. Y ese no es el que está sentado ahí hoy. Es amar a nuestros enemigos. Es amar a los que nos han hecho daño. Es amar a las personas que están allá afuera que no piensan igual a nosotros. Es amar a una sociedad profundamente corrupta y perversa y perdida, tanto como Jesús nos amó a nosotros cuando estábamos en la misma condición. Ese es nuestro propósito mayor. No hay un propósito mayor que amar a otras personas. De eso se trata la vida cristiana. Amar a otros. Y yo pensaba esto y meditaba un poco en cómo yo puedo dejar un legado que perdure, una huella que permanezca en el tiempo. Y el Espíritu Santo me daba una dosis de claridad y me decía, todo lo que construimos para nosotros, todo lo que construimos para nosotros, deja una huella temporal, pasajera. Cuando nos vamos de este mundo, todo lo que construimos para nosotros se queda aquí y es olvidado en el tiempo. Pero servir a otros deja una huella que permanece. Me encanta. Lo que hacemos por nosotros, ascender en el trabajo, hacer crecer nuestro negocio, tener más dinero, acumular bienes, ser una persona reconocida o famosa o popular, lo que hacemos para nosotros deja una huella temporal. Cuando ya no estemos, todo el mundo se va a olvidar de eso. Pero lo que hacemos por otros deja una huella que permanece en el corazón de aquellos que recibieron nuestro servicio, nuestro amor, nuestra gracia, nuestro perdón, nuestro abrazo, nuestra sonrisa. Esas son las huellas que permanecen para siempre. Entonces no se trata, porque a veces la gente malinterpreta esto, voy a renunciar al trabajo y voy a dedicarme a venir a la iglesia. No va a haber gente aquí que lo reciba un martes en la tarde o en la mañana. No se trata de cerrar el negocio o de dejar la carrera. No se trata de dejar de tener influencia en el espacio en el que está. No se trata de no ser exitoso. No se trata de no alcanzar algo de reconocimiento y fama en la sociedad. Nada de eso tiene algo de malo en sí.
Pero si nosotros única y exclusivamente nos enfocamos en eso, la huella que eso va a dejar va a ser temporal. ¿Sabe dónde está la clave? Usar lo que Dios nos ha dado para bendecir la vida del que tengo al lado. Ahí es cuando todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que logramos, todo lo que Dios ha dispuesto para nuestro favor, adquiere una mayor importancia. Deja un legado, deja una huella, tiene un impacto mucho mayor del que podemos pensar o imaginar. Consiste en usar lo que Dios me ha dado para depositar algo en la vida del que está al lado mío. De eso se trata servir, amigo, amiga. De eso se trata dejar una huella. Yo voy a usar lo que he recibido por gracia y lo voy a entregar a otro por gracia también, para dejar una huella que permanezca en el tiempo, en el corazón de esa persona. Y esa huella puede llegar mucho más lejos de lo que tú y yo podemos pensar o imaginar. ¿Sabes? Un gesto de bondad, de amabilidad con otros, servir a otras personas sin esperar nada a cambio, dar generosamente de lo que Dios nos ha dado en todo sentido, deja huellas perdurables en el corazón de quienes reciben lo que estamos dando. Y esas huellas tienen el poder de transformar personas, de transformar familias, de transformar futuros, de cambiar la trayectoria de una vida y de dejar huellas perdurables que trascienden en el tiempo y que impactan a muchas generaciones. Yo estoy seguro que Juan no pensaba que unas simples cartas podían transformar al mundo. Pero en su mente Jesús había sembrado el deseo genuino de servir a otros sin esperar nada a cambio. Y la vida de Juan se sembró para el bien de otros y hasta el día de hoy sus huellas permanecen en el tiempo. Su legado sigue impactando a millones de personas año tras año. Amigo, amiga, tu vida también puede ser usada por Dios para un propósito mayor si tú estás dispuesto a usar lo que Dios te ha dado para ayudar al que tienes al lado. Dar de lo que tenemos para poder servir a otros es lo que deja una huella que permanece en el tiempo. No se trata de dejar de trabajar ni nada de esas cosas. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿a quién le sirve esto? Yo me he hecho muchas veces esa pregunta en mi vida. ¿A quién le sirve que yo tenga más trabajo? ¿A quién le sirve que yo tenga más dinero? ¿A quién le sirve que me vaya mejor? ¿A quién le sirve que yo sepa más cosas y sea más intelectual, tenga más conocimientos de la Biblia? ¿A quién le sirve? ¿A mí solo? Esa huella es temporal y pasajera. Pero si yo uso lo que Dios me ha dado para servir a otros, eso deja huellas que permanecen e impactan la vida de muchas personas a mi alrededor, y de eso se trata servir. De usar lo que Dios nos ha dado para impactar la vida de las personas que tenemos al lado. Como pastor, a nosotros nos toca conocer a las personas muchas veces en el peor momento de su vida, en las peores crisis, en las peores temporadas. Y llegan acá a la iglesia: tengo esta realidad, tengo esta situación en mi matrimonio, en mi vida, en mi salud mental. Y uno, la mayoría de las veces, no puede hacer mucho realmente, más que orar y apoyar en esto, aquello, tratar de ser generosos con lo que podemos, con las personas que están a nuestro alrededor, que Dios ha puesto en esta iglesia también para ayudar a esas personas. Pero ¿sabe qué me encanta de esta vida con Jesús? Que cuando nos detenemos un momentico en el camino y estamos dispuestos a depositar un poco de lo que tenemos, y no hablo de dinero, hablo de tiempo, hablo de un oído para escuchar, hablo de un corazón abierto para recibir a las personas aun cuando piensan muy diferente a mí. Cuando estamos dispuestos a invertir un poco del tiempo en eso, es increíble lo que Dios puede hacer con lo poco que nosotros estamos haciendo. Es increíble lo mucho que Dios puede impactar la vida de una persona aún con lo poco que uno tiene para dar. Y no se trata de que tú tengas que ser pastor para hacer eso. Cualquier persona puede prestar interés y atención en las personas que tiene al lado. Cualquier persona puede poner atención a su compañero de trabajo, a su vecino, a su amigo, a su familiar, y sentarse con él y decirle: ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sabes cuánta gente en esta sociedad hace eso? Pocos. Casi todos estamos total y completamente enfocados en lo cotidiano y en lo que es bueno para nosotros. Pero de eso se trata, vivir una vida con propósito. Usar lo que Dios me ha dado para bendecir la vida de la persona que tengo al lado.
usar lo que Dios ha depositado en mis manos para bendecir a las personas que están a mi alrededor? ¿Cómo estás usando lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Te sirve solo a ti o tiene el poder para servir a muchas más personas? ¿Sabe? Yo quiero creer, y es lo que he visto en mi vida, que cuando tú y yo estamos dispuestos a usar para el bien de otro lo que Dios ha puesto en nuestra mano, Él puede hacer mucho más de lo que podemos pensar o imaginar con eso, y dejar una huella que permanece en el corazón de quien recibe aún lo poco que tenemos para dar. Porque Dios multiplica el esfuerzo, Dios multiplica los recursos, Dios multiplica las voluntades, y Dios nos permite con lo poco que tenemos para ayudar a hacer mucho más de lo que pensamos y dejar una huella que perdura, permanece en el corazón de esa persona. ¿Y cuántas generaciones podrían ser impactadas positivamente por una simple conversación? ¿Cuántas generaciones por delante podrían ser impactadas positivamente por simplemente ayudar a una persona a tomar la decisión acertada en una temporada difícil de su vida? ¿Cuántas generaciones pueden ser impactadas por simplemente ayudar a alguien con algunos recursos para que pueda ponerse de pie y salir adelante? ¿Cuántos cambios eso puede producir en la sociedad si todos lo hacemos? Si nos ponemos de acuerdo para usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos para bendecir a la persona que tenemos al lado. De eso se trata, vivir una vida con propósito. Amar a otras personas, tal y como Dios nos amó a nosotros primero. Esta semana alguien de la iglesia me daba una noticia súper buena. Y teníamos mucho tiempo orando y creyendo porque la situación iba a mejorar en su familia, iba a mejorar en su salud, iba a mejorar en su economía. Y esta persona me manda una nota de voz, y yo, si me manda una nota de voz, puede que yo tarde todo el día en escucharla, puede que tarde el día siguiente también, perdonen, yo soy un hombre con muchos defectos, entre ellos que cuando veo una nota de voz larga digo, vamos a darle un chance, y en algún momento la voy a escuchar. Ustedes todos son igual de pecadores que yo, en esto, sí. Y yo dije, bueno, voy a escucharla más tarde. Sí, obviamente ese más tarde fue bastante tarde. Y dije, después que la escuché dije, oye, debí haberla escuchado antes. Pero bueno, me declaro pecador. Y cuando escucho la nota de voz, ciertamente me conmoví un poco porque esta persona me decía, tengo una noticia increíble que compartir contigo. Y yo, Dios mío, por fin, buena noticia. A uno siempre le escriben casi siempre para cosas malas. Y esta persona me dice, mira, me ofrecieron una oportunidad de trabajo donde me estaba yendo muy bien con ellos y todo eso, y decidieron que como yo hice todas las cosas también me ofrecieron una oportunidad de trabajo increíble. Estoy súper feliz. Y haber visto lo que sucedió en ese momento en la vida de esa persona sin contexto, diría, bueno, chévere, un trabajo más. Pero han sido muchos meses de mucho sufrimiento, de muchas temporadas difíciles, de muchos momentos familiares, matrimoniales, complicados, de muchos momentos de escasez económica. Y cuando tú entiendes el trasfondo y el contexto de lo que está sucediendo, no es cualquier cosa lo que está pasando. No es cualquier testimonio. Es Dios levantando la vida de esa persona. Y en esa nota de voz esta persona me dice algo que son las cosas que hoy me tienen aquí de pie semana a semana. Yo quiero darte las gracias por lo que tú aportaste para que eso fuese posible. Amigo, amiga, no hay nada en esta vida que pueda causarte una mayor satisfacción, darte un propósito mayor que dejar una huella en el corazón de una persona, por muy pequeña que sea, durante tu paso en este mundo. No hay nada que te vaya a dar más satisfacción que haber podido aportar, así sea un poco, una palabra de ánimo, unos pocos recursos, una palabra de aliento en un momento difícil, un abrazo cuando la persona lo necesitaba. No hay nada en este mundo que te pueda dar ese nivel de satisfacción y por lo que valga la pena invertirse y desgastarse semana a semana. Porque ¿sabe qué? El legado que esas huellas dejan, el impacto que esas huellas dejan, trascienden lo que uno ve. Pueden tener un impacto positivo por generaciones, por cambios que Dios causa en la vida de una persona, por transformaciones que Dios causa en el espíritu de alguien, por una realidad que cambió por completo para la gloria de Dios. Pero tú puedes ser alguien que estuvo allí cuando Dios te llamó a hacerlo y ser usado por Él para lo que tienes en tus manos, depositarlo en la vida de otra persona para dejar una huella.
Esos son los legados que permanecen en el tiempo. Esas son las huellas que perduran y aun cuando pasen los años siguen siendo recordadas. Eso es vivir una vida con propósito. No es solo vivir para lo cotidiano. Es poder conectar con las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor y hacer algo al respecto. Usar lo que Dios nos ha dado para bendecir la vida de la persona que tengo al lado. De eso se trata vivir con propósito. ¿Sabe? Una vida egoísta y centrada en nosotros carece de razón de ser. Y tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que lo que hacemos pierde sentido. Pero cuando tú y yo nos enfocamos en dejar huellas en el corazón de las personas que están a nuestro alrededor, aun con lo poco que podemos dar, con lo poco que podemos hacer, Dios se encarga de multiplicarlo para que eso pueda tener un impacto que trascienda, permanezca y deje una huella que perdure, aun con el paso del tiempo. Puede causar mucho más impacto del que tú imaginas, que tú estés dispuesto a vivir tu vida para un propósito mayor, que es el de amar a otras personas, tal y como Jesús te amó a ti una vez. ¿Sabes? Hay un propósito mayor para ti. Yo no sé si quizás llegaste hoy aquí cuestionando qué sentido tiene la vida, cómo llegaste a donde estás hoy, qué sentido tiene lo que has hecho, cuál es tu razón de ser o existir. Yo ciertamente estuve en ese lugar si eres tú el que está en esa situación hoy. Un día recuerdo que habiendo logrado muchas de mis metas, me encontré con la realidad de que la satisfacción que yo esperaba encontrar en eso no era la que yo esperaba. Y me sentí profundamente vacío. Y sentí que mi vida carecía de sentido en ese momento porque todo el tiempo me había enfocado en construir lo que hoy tenía, pero entonces nada de eso tenía sentido ya. Y entonces la pregunta cupo: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué vine a hacer en este mundo? ¿Esto es todo y ya? Y fue ahí donde tuve un encuentro muy cercano con Dios y donde Él me mostró que hay un propósito mayor para vivir que lo cotidiano. Y ese propósito es amar a las personas que tienes al lado, usar lo que Dios ha puesto en tu mano para bendecirlo. Eso deja una huella que trasciende, que permanece, que perdura en el tiempo y puede impactar a más personas de las que tú te imaginas por muchos y muchos años. ¿Qué sería de nuestra iglesia? ¿Y qué sería del mensaje de Jesús si todos pusiéramos nuestro empeño en depositar un poco de lo que hemos recibido para bendecir a la persona que tenemos a nuestro lado? Y para cerrar, Mateo capítulo 20, verso 25, Jesús le dice a sus discípulos. Así que Jesús los reúne a todos y les dice: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Si yo quiero amar a otras personas, el amor se demuestra con acciones, no con palabras. Hay gente que quiere predicar el evangelio puro hablando de la Biblia. ¿Por qué no predicas con las acciones mejor? Estoy seguro que tus acciones van a llegar mucho más lejos que las puras palabras. Sabes, el amor necesita de acciones para ser demostrado. Y amar a Dios sin amar a la gente no tiene coherencia. Porque Dios ama a las personas. Y la forma en que se demuestra que su presencia está en nosotros es amando a otros sin esperar nada a cambio, sin condiciones. Aún sin que la persona que está recibiendo lo que sea que tú le estás dando te dé las gracias. Es el principal fruto de nuestra vida como hijos de Dios. El amar a otras personas de manera desmedida, incondicional. Jesús mismo fue el ejemplo de eso y no ha habido alguien mayor que Él que haya caminado sobre este mundo y sin embargo nos sirvió a todos. Y sin embargo se puso en el lugar más bajo que un hombre podía llegar, ser sacrificado en una cruz como los ladrones para el rescate de nuestra vida. ¿Sabes? Jesús es el mayor ejemplo de que una vida de amor por otras personas es una vida de servicio, es una vida de entrega,
es una vida que demanda sacrificio, salir de nuestra comodidad para ver la necesidad de la persona que tiene al lado y decir, yo tengo mucho que hacer en lo cotidiano, pero hay un propósito mayor que yo vine a cumplir en este mundo y esta persona me necesita, le voy a dedicar algo de mi tiempo, le voy a dedicar algo de mis palabras, le voy a dedicar algo de mis recursos porque sé que eso puede dejar una huella que permanece en el tiempo. ¿Sabes? Lo que hemos decidido servir a Dios, sabemos que eso se traduce en servir a otros y que eso conlleva un sacrificio. Pero ¿sabe qué me encanta? Que la recompensa siempre es mucho mayor. Me encanta eso. Nuestro servicio a otros, nuestro amor por otros, demanda un sacrificio. Tal como el sacrificio de Jesús por nosotros tuvo que ocurrir. Para tú y yo poder servir a otras personas y dejar un legado y dejar una huella, siempre hay que sacrificar algo. Algo en la agenda, algo en la cuenta, algo en el tiempo, algo quizá en el aburrimiento de escuchar algunas conversaciones que tú dices, yo ya sé cuál es el problema, pero voy a dejar que termine. ¿Sabes? Siempre servir a otros va a demandar un sacrificio, pero la recompensa siempre es mucho mayor de lo que esperas. La recompensa del sacrificio de Jesús. Yo creo que los discípulos jamás lograban entender lo muy lejos que eso iba a llegar. Y de la misma manera, cuando tú y yo servimos a otros de forma sacrificial, aun cuando eso demanda renunciar a muchas cosas, la recompensa de Dios siempre es mucho mayor. Esta semana iniciamos en nuestra casa un taller de visión y ADN como iglesia local. Es parte de nuestra forma de hacer iglesia el que todos destinemos nuestros dones, talentos, recursos, todo lo que tenemos para dar para servir a Dios por medio de lo que Él ha diseñado como el lugar idóneo para eso, que es la iglesia local. Y yo quiero animarte a que si Dios te ha estado moviendo a que haya un propósito mayor por el cual tú te puedas despertar cada mañana y pararte de tu cama, tú puedas acompañarnos en ese taller y puedas comenzar a descubrir de qué manera Dios te va a usar para depositar lo que puso en tu mano para bendecir la vida de otra persona. Tengo fe de que hay propósitos individuales en este lugar mucho más grandes de lo que muchos de ustedes piensan. Y Dios puede usar eso para bendecir la vida de muchos, mucho más de lo que tú puedes ver hoy. Hay mucha gente en esta ciudad y afuera que necesita conocer el mensaje de Jesús. Y muchas veces lo más cerca que van a llegar a eso vas a ser tú. Y ese es nuestro propósito mayor. Mostrar amor a quienes están a nuestro alrededor y depositar un poco de lo que Dios ha puesto en nuestra mano para bendecir su vida. De eso se trata vivir, para un propósito mayor. Servir demanda entonces sacrificio, entrega, renuncia, tolerancia, esfuerzo, compasión. No es fácil ciertamente servir. Pero quiero dejarte esto y creo que fue algo que me animó también, porque en algún momento uno también experimenta desánimo y a veces dice, bueno, ¿qué tan lejos va a llegar esto? ¿Qué tanto estamos haciendo? ¿Qué tanto resultado está teniendo el tiempo que invertimos en esto? Y el Espíritu Santo me decía, el que siempre tiene para dar, me encanta, nunca para de recibir. El que siempre tiene para dar, nunca para de recibir. Y la pregunta, mi querido amigo, amiga, es ¿a quién le sirve lo que tú tienes? ¿A quién le sirve? ¿Te sirve a ti? Muy noble, muy bonito, qué bueno, me alegro por ti. Pero hay un propósito mayor para eso. Lo que Dios puso en tu mano va a alcanzar su máximo potencial cuando tú estés dispuesto a usarlo para bendecir la vida de otras personas. Sea tu dinero, sea tus talentos, sea tu negocio, sea tu profesión, sea tu familia, sean tus conocimientos, sea tu intelecto, el máximo potencial de lo que tú tienes en tu mano lo va a alcanzar eso cuando tú estés dispuesto a usarlo para servir a otros en el nombre de Jesús. Todo lo que tengo, todo lo que soy, alcanza un propósito mayor cuando yo estoy dispuesto a compartirlo con el que tengo al lado. Amigos, de eso
la máxima de lo que haces. Yo voy a usar lo que tengo. Yo voy a usar lo que Dios me ha dado para bendecir la vida del que tengo a mi lado. Y tengo fe que con eso Dios va a hacer mucho más. Va a llegar mucho más lejos y vas a dejar una huella que permanece, una huella que perdura y que bendice la vida de miles de personas de aquí en adelante, en los próximos años, en el nombre de Jesús. ¿Dónde están las personas que van a usar lo que Dios le ha dado para bendecir la vida de quienes tienen al lado? Tu profesión, tu negocio, tu familia, tu matrimonio, tus conocimientos pueden alcanzar algo mucho mayor de lo que tú imaginas si estamos dispuestos a servir a otros con eso. El que siempre tiene para dar, nunca para de recibir, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar esta mañana. Si disfrutaste de este mensaje y fue de bendición para ti, recuerda que puedes darle like, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido y, ¿por qué no?, puedes compartir este video con otras personas que quizás también necesiten escucharlo. Así que nos vemos la próxima vez.